Bueno, continuando con el tema de XML, vamos a ver cómo se declaran los elementos del XML a nivel de, veis aquí, del DTD. Bueno, lo primero es la sintaxis básica de la definición de un elemento en un DTD. Es esta, ¿no? Exclamación element, nombre de la etiqueta, nombre del elemento, y qué tipo de contenido tiene. Los tipos de contenidos que podemos indicar, lo vamos a colocar aquí debajo, a continuación, tipos de contenido. Bueno, pues definimos un elemento que es de tipo vacío, y es que indicando que no puede tener ningún dato. ¿Vale? Al no contener ningún dato, tendremos dos formas de escribirlo. Etiqueta de abrir, etiqueta de cerrar, o etiqueta de abrir y cerrar al mismo tiempo, ya sabéis, la barra al final. Si hemos definido una etiqueta ejemplo de modo vacío, no podemos hacer algo así ni algo así. Es decir, ni puede tener un dato, ni puede tener otro elemento dentro. ¿De acuerdo? Elemento vacío, pues es eso, vacío. No tiene nada. Si definimos un elemento de tipo PCData, ¿vale? PCData indica que podemos meter cualquier tipo de texto. Cualquier tipo de texto. Bueno, como ejemplo, si marcamos en un DTD con nodo raíz ejemplo, ese nodo raíz ejemplo, pues puede tener cualquier tipo de dato. Entonces, podría ser esto, que estuviera vacío, pero no como antes con la necesidad y obligación de estar vacío, sino que, bueno, puede simplemente no tener nada dentro. O puede tener un dato, ¿de acuerdo? Lo que no está permitido en el PCData es que tenga un elemento a su vez dentro. ¿Vale? O sea, que PCData es un dato simple, pero no puede tener subelementos. Luego con any, el tercer tipo que marcaríamos, any, puede tener cualquier cosa, o no tener nada. Puede tener texto o otros elementos a su vez, como este ejemplo que vemos. Apertura y cierre directamente, o sea, vacío, texto o otro elemento. Bueno, además de los tipos de datos definidos en el elemento, una vez que sabemos que puede tener subelementos dentro, vamos a ver cómo marcar el orden de los elementos internos o el número de esos elementos. Entonces, lo primero va a ser decir cómo se marcan las secuencias dentro de un elemento. ¿Vale? Es decir, elemento raíz ejemplo, el elemento raíz tiene el elemento A y luego el elemento B. Se separa por una coma. Los elementos se separan por una coma. Luego, evidentemente, si después del A viene el B, en el DTD tendremos que definir cómo es el A y cómo es el B, que en este caso son vacíos. Dentro de ejemplo, obligatoriamente viene el A y luego viene el B, que además estoy marcando que son vacíos, con la llave esta ya porque ya lo estoy cerrando, y aquí con la, bueno, la llave no, la barra inclinada lo cierro ya. Entonces, ¿qué ejemplo no nos podemos encontrar? Sería ejemplo dentro A, dentro B, dentro C, ¿vale? Aunque cumpla que tiene A y B luego, pero aquí no se indica que ejemplo tenga C. Y como ejemplo no admite C, este no sería válido. Tampoco sería válido que solo tuviera la A o que tuviera el orden inverso en las letras, vamos, en los elementos indicados. Primero la B y luego la A. Bueno, las elecciones. ¿En qué consisten las elecciones?
con la barra vertical indicamos que puede haber una A o puede haber una B. Damos a elegir entre un valor u otro. Bueno, en este caso deben de estar vacíos, el A y el B están vacíos. Entonces puede existir el A o puede existir solo el B. Lo que no puede existir es el A y luego el B, porque es uno u el otro. Uno o el otro. Y tampoco podemos dejarlo vacío, porque estamos diciendo que uno u otro. Entonces vacío tampoco nos vale. Eso sería las elecciones en la definición del DTD de los elementos. Bueno, pues una vez que tenemos eso, la selección, podemos combinarlo, ¿no? Las secuencias, ¿de acuerdo? Entonces definimos el elemento coordenada que lo constituye. Primero la longitud y latitud de la coordenada. Primero la longitud y latitud. O bien dar otro tipo de coordenada universal. Si doy las dos con longitud o latitud. O si no, la otra tipo de coordenada. Longitud, latitud y coordenada son PCData, cualquier cosa, ¿vale? De tipo texto, eso sí. Y los ejemplos, pues sería esto. Coordenada, longitud y latitud. También sería válido dentro de la coordenada universal, pues este otro dato. Coordenada universal. Sin necesidad aquí, como veis, de poner la longitud y la latitud. Bueno. La cardinalidad de los elementos nos habla de cuántos puede haber. Antes hemos visto la secuencia, uno detrás de otro, uno que sí o que no, con la selección. Pues ahora viene la cardinalidad. La cardinalidad se indica con una interrogación o un asterisco generalmente. Y vamos a ver este ejemplo. Aquí estamos indicando que el elemento raíz, ejemplo, tiene una A y luego seguido tiene o no una B. O sea, la interrogación es que el contenido es opcional. Puede estar o puede no estar. Si está, eso sí, es vacío, no tiene dato dentro. Este es válido y este es válido también. Por ejemplo, poner solo la B no sería válido, porque el que es opcional es la B, no la A. La A es obligatoria. Y no sería válido tampoco, pues por ejemplo, 2 Bs, pero vamos, esa ya no tiene sentido. Eso en cuanto a la cardinalidad con la interrogación. Ahora vamos con el asterisco. Con el asterisco marcamos que o bien no hay, o bien puede haber un número indeterminado de elementos. 0 o más, se dice. 0 o más, al contrario que el más, que indica 1 o más. Es obligatorio al menos uno, pero también podría haber varios. Entonces el 0 o más, estamos diciendo que ejemplo puede tener varias A's o ninguna, pero siempre al final de tener varias A's o ninguna, tiene que haber una B, porque la secuencia, separando por coma, indica en este caso eso. 0 o más A's y a continuación una B. El otro que tenemos, pues nada, más de lo mismo. 1 o más. En lugar de 0 o más, 1 o más. Tenemos siempre una A y acaba siempre en una B. Si hay más de una A es válido, pero al final acaba en B. Lo que no es válido es solo la B. Vemos ahora la declaración de atributos. La sintaxis que se sigue, bueno, es parecida. ATTList, en lugar de element, ATTList, nombre del elemento al que pertenece, nombre del atributo, tipo de dato y valor por defecto
de ese atributo. Repito, nombre del elemento, nombre del atributo que tiene, tipo de atributo y valor por defecto. Vale, entonces vamos a ir analizando cada uno de esos elementos que constituyen la definición de un atributo en el DTD. ¿Qué tipos de datos hay? El primero sería el CData. CData puede tener cualquier tipo de carácter sin ninguna restricción. ¿Vale? Recordar que en PCData, que era la definición de los elementos, no se admitía etiquetas internas, elementos. Los CData sí que lo admiten. Ejemplo, tendríamos nuevamente ejemplo, que es vacío, y luego un atributo de ejemplo sería el color, que es cualquier texto y es obligatorio. Con esto indicamos que es obligatorio. Por ejemplo, tenemos ejemplo, color puede estar en blanco, puede ser amarillo o puede tener lo que queramos, con almohadillas y caracteres extraños y demás. Lo que no sería correcto es que no aparezca la etiqueta o el atributo, perdón, ejemplo. Vamos, el atributo color, perdón. El atributo color dentro de ejemplo no aparece. Entonces, eso sería un error. Bien, un atributo ID, bueno, por el nombre no lo podemos imaginar, sirve para definir que ese atributo es identificador. ¿Vale? Por lo tanto, su valor no se puede repetir en otro ID del mismo elemento a lo largo del XML. Tenemos que un ejemplo está constituido de 0 o más libros, que el libro tiene cualquier tipo de texto dentro y que el atributo código existe siempre en libro, es obligatorio y es de tipo ID, no se puede repetir su dato en el XML. Por ejemplo, el código de libro, un L1, código L2. Esos son atributos válidos porque no se repiten, básicamente. No sería válido. Código 1 no puede empezar por un 1, por un valor numérico. Y este otro código tampoco sería válido porque tenemos otro elemento, código dentro del libro, que también es L1. Bueno, el IDREF es un atributo que su valor debe de coincidir con el identificador de otro elemento. Por ejemplo, aquí elemento, ejemplo, o bien es un libro o bien es un préstamo, 0 o más veces. Si es un libro, es de tipo texto lo que hay dentro normal. Y el libro tiene un atributo que es identificador y es obligatorio. Y luego un préstamo, si se hace un préstamo, es de tipo texto normal también, que tiene un atributo libro con IDREF. ¿Vale? Con esto indicamos que está haciendo referencia a
a un libro que es de tipo ID. Bueno, al código en concreto de ese libro que es de tipo ID. Por ejemplo, el libro tiene el código L1 y luego tenemos un préstamo que el libro es IDREF, que apunta al identificador del libro que es código. Entonces, efectivamente, vemos que es L1 con L1. Apunta al identificador del libro. Lo que no podría ser, pues bueno, este ejemplo. Aquí tenemos el préstamo de un libro L2, pero el L2 no existe. Entonces no es válido. Lo mismo, pero con una S al final, indica que hace referencia a varios identificadores. Entonces, podríamos tener que el préstamo son del libro L1 y L2. Se separa por un espacio en blanco y vemos que apunta al identificador del libro, que es de tipo código. No sería correcto este otro, por ejemplo, que apunta solo a un elemento que no existe, L3. L3 no es identificador de ningún libro, por lo tanto no se puede realizar un préstamo, por lógica además, de ningún libro que no existe. Bien, seguimos en la definición de los DTDs y vamos a ver cómo definir un entity. Entity habíamos dicho que era básicamente como una constante. La constante en este caso, pues es un texto por aquí que se puede utilizar a lo largo del documento. XML, ya sabéis, con el &, nombre de la entidad. Entonces, si un atributo es de tipo entities, resulta que solo puede tener valores de tipo entity. Es decir, solo puede tener constantes, vamos a decir, valores ya predefinidos con anterioridad. A la hora de definir los atributos, vuelve a aparecer el concepto de enumeración, que apunta que podemos dar el valor azul, podemos dar el valor blanco roto o podemos dar el valor rojo. Estos son los posibles valores en los atributos. En este caso vemos ejemplos. El color puede estar vacío, pero puede tener el valor azul. Lo que nunca podría ser tener un valor, por ejemplo, verde. Entonces permite elegir entre varios datos. Y luego podríamos marcar valores por defecto en los atributos, que sería, por ejemplo, de color, marcar al final del CData el verde. Tipo CData y entre comillas dobles verde. Ojo, no nos equivoquemos. Este, por ejemplo, es válido, color amarillo, porque le damos un valor. O sea, esto solo indica cuál es el valor por defecto, pero no que solo puedas poner amarillo, eso sería otra cosa. Bueno, este requerido ya indirectamente ya lo habíamos visto. Simplemente decir que es obligatorio que tenga el atributo, en este caso color. Fijaros aquí, no lo tiene. Y es incorrecto, por lo tanto.
Bueno, ya casi acabando, tenemos implied. Este quizás pues no se usa mucho. No deja colocar un... Bueno, este de hecho lo voy a borrar. Nada, este no lo vamos a ver, fuera. Este sí, el fixed. Fixed haría que siempre tome el valor verde. ¿Vale? Entonces el color no puede ser ni vacío ni puede ser amarillo, siempre tiene que ser verde.